Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La elección de los dignatarios de la Asamblea Nacional y la conformación de las comisiones legislativas se convierte en una decisión fundamental para la gobernabilidad del país. Los espacios de debate y confrontación política, más que en las calles, se puede expresar, se pueden evidenciar en el Parlamento. Es preciso definir una agenda legislativa que permita atender requerimientos de acuerdos internacionales, por ejemplo. Aspectos como la reforma laboral, el nuevo esquema tributario deben pasar por la Asamblea Nacional. Un eventual juicio político a la ex canciller y presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas también requiere de una definición del Parlamento. De hecho, un gobierno débil como el actual puede afectarse severamente de no haber una legislatura que pueda apoyar sus tareas. La crisis del IES necesita una nueva ley. Las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también deben ser revisadas. La reactivación económica. El Código Integral Penal está en vísperas de una reforma. Estas son, entre otras, las leyes que deben ser trabajadas al interior de la Asamblea Nacional. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso de este programa y para ello quiero agradecer la presencia de los siguientes invitados. Fabricio Villamar, él es asambleísta por el movimiento Creo. También nos acompaña Jimena Peña, ella es asambleísta por Alianza País. Agradezco la participación de César Ron, él es parlamentario, legislador por el Partido Social Cristiano. Y nos acompaña Mauricio Proaño, él es de la bancada de Revolución Ciudadana. Buenas noches entonces a la audiencia. Belén, buenas noches. Andrés, muy buenas noches, amigos. Efectivamente, el pasado martes, la Asamblea eligió a sus nuevas autoridades para este segundo periodo legislativo. Con el respaldo de Alianza País, del Bloque de Integración Nacional BIN, del Bloque de Acción Democrática BADI y algunos legisladores de Creo, César Litardo, asambleísta por Los Ríos del Movimiento de Gobierno, logró obtener 78 votos a favor para convertirse en el presidente del Legislativo. También se eligió a César Solórzano, asambleísta por la provincia de Napo del Partido Sociedad Patriótica, como primer vicepresidente, y a Patricio Donoso, asambleísta por Pichincha del Movimiento Creo, como segundo vicepresidente. El Consejo de la Administración Legislativa también fue renovado y quedó conformado por los siguientes asambleístas: Ana Belén Marín, de Alianza País, como primera vocal; Carlos Cambala, del Grupo de Aliados de Alianza País, como segundo vocal. También se encuentra la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, como tercera vocal del CAL, y además Rina Campaín, del Movimiento Creo, como cuarta vocal. Durante esta elección definitivamente se evidenció la nueva correlación de fuerzas que existe en la Asamblea. Con 78 legisladores, Alianza País, sus aliados, el BIN, el BADI y algunos legisladores de Creo componen hoy la mayoría. La segunda fuerza se concentra en la Revolución Ciudadana con 30 legisladores y los 29 restantes están divididos entre el Partido Social Cristiano, Suma e Independientes. Bien, entonces vamos a iniciar el diálogo, el debate aquí en nuestro estudio y voy a dar la palabra a César Ron para pedirle una apreciación, una lectura. ¿Qué es lo que ocurrió con esta elección y cómo se establecieron entonces ya los bloques al interior del Parlamento? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Andrés. Un saludo especial a los colegas panelistas esta noche, compañeros asambleístas. Sin duda es evidente el acuerdo político al que llegaron importantes fuerzas políticas. Alianza País, el BIM y Creo, para elegir a César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional. Y también para repartirse las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, presidencias y vicepresidencias de las 12 comisiones legislativas permanentes. Nosotros, el Partido Social Cristiano, no estamos en el acuerdo político. Nosotros seguiremos trabajando en la Asamblea Nacional como lo hemos hecho estos 2 años, aportando para el país, apoyando todos los proyectos positivos para el cambio nacional, vengan de donde vengan, sin sectarismo, porque tenemos que apoyar los cambios positivos que se den en el César, Ecuador. Esta estructura, este acuerdo al que se ha llegado, permite un espacio de gobernabilidad, de hecho.
Sin duda, sin duda. Yo no me opongo a los acuerdos políticos. En política hay que hacer acuerdos, hay que conversar, hay que dialogar. Las partes que toman los acuerdos tienen que también a posteriori asumir las responsabilidades. La Asamblea Nacional tiene que tener un giro. Nosotros hemos mantenido la posición de que la Asamblea Nacional necesitaba ser refrescada, renovada. Ya. Y hablamos claramente que considerábamos que era importante que ni del correísmo ni del morenismo sea la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero esto entonces no le satisface. Bueno, ¿cómo ha quedado ya? Está configurado. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar. Aprender a vivir con esto. Y en democracia se gana y se pierde. Nosotros no somos parte del acuerdo, el acuerdo está dado, se han elegido las dignidades de la Asamblea Nacional, exceptuando las del CAL. Es importante reiterar. ¿Exceptuando en el CAL, ¿por qué el CAL? Ahí está porque el usted, CAL, usted. sí, en el CAL porque nos corresponde por ley. Cuidado, nos confundimos. Lo del CAL se elige por ley a los grupos políticos perfectamente registrados como bloques en la Asamblea hace 2 años. Aquí no hay ningún acuerdo político. El puesto del CAL de Cristina Reyes está ahí porque nos corresponde por ley. Gracias, César. Fabricio, su apreciación a sí mismo del proceso que se vivió esta semana. Yo tengo varias lecturas al respecto, ¿no? La primera, que este es un momento nuevo del Parlamento. A la vuelta de 12 años es la primera vez que se logra recuperar el arte del debate para poder estructurar un pleno que sea mucho más representativo, un tablero de mando de la Asamblea que esté mucho mejor repartido. ¿Qué es lo que sucedía hasta la elección anterior? Alianza País tenía el 52% de los escaños y se quedaba con el 95% de la representación. Y en función de eso tenían además posiciones prepotentes en el manejo de la Asamblea. La ruptura de Alianza País en sus 2 versiones, los viejos verdes y los nuevos verdes, es que abre la posibilidad de que nos sentemos a conversar y que a partir de eso existan alternativas de conducción. Estas alternativas de conducción se expresan en el presidente, 2 vicepresidentes, la conformación del CAL, yo creo que ha quedado claro lo que expresa César, pero adicionalmente debía expresarse en la conformación de las comisiones. ¿Debía? Sí, señor, porque en este momento el 30% de las comisiones de la Asamblea no ha terminado de constituirse porque no terminan de cumplirse Pero sí los es acuerdos. una expresión más democrática, dice usted. Sí, señor, ese es el objetivo. Usted es de los viejos verdes. Depende de... Bueno, Con el primero, cristal que se vive. buenas noches a todos los compañeros panelistas. Hablar a veces, nosotros podríamos poner también otro sobrenombre a personas que estuvieron en la política y decir, bueno, aquí están los del feriado bancario, ¿no? Pero no, ¿para qué? O sea, no ayuda. Lo que hace es distanciar más cuando se tiene que discutir objetivos nacionales. Y en eso creo que estamos muy claros. El hablar que hubo democracia creo que es llenarse la boca porque no hubo. ¿No le parece que no hubo? Acaban de indicar ustedes esa segunda fuerza, el 30% de asambleístas del Movimiento de Revolución Ciudadana, y no se nos tomó en cuenta para nada. Y cuando uno ve las votaciones, claro, en la presidencia sí hay 78 votos, porque el presidente hoy, Litardo, gana con 78 votos, menos que todos. Menos que todos, 78. Y en todos los demás, como se junta ya el Partido Social Cristiano, tiene más 20, más 16, más 17 que todo esto. Entonces, no nos pueden decir a nosotros que no hubo un acuerdo. Hay un acuerdo muy claro, Está Creo, está Partido Alianza País, está Social Cristiano, está BIN. Se decía, usted no participa porque no son ustedes una bancada real. Sí, pero el BADI tampoco y también estuvo en las negociaciones y ahora tiene representación. O sea, si queremos decir que somos demócratas, en democracia tiene que tener todo el mundo representación y de acuerdo a las condiciones que se dan. Se habla de un segundo representación en la Asamblea, el bloque de Revolución Ciudadana, pero en la práctica es solo boca, es palabras, pero en la práctica no funciona. Así que creo que un poco que hay que trabajar en esto en la Asamblea. Espero que salgan bien las cosas. Yo como ecuatoriano queremos que esto se vaya mejorando, vaya empujándose los objetivos nacionales, pero también es importante saber que ya existe por lo menos una claridad. Hay una oposición y hay otro grupo grande que está con el gobierno. Que esto no va a durar mucho hasta cuando inicien las elecciones del próximo periodo. Sí, claro. Ahí va a ser una oposición de todos contra todos y nadie va a querer pegarse con el gobierno. Así que es coyuntural y se han hecho también de acuerdo. Y es una frase muy clarita. Cuando uno ve el hilo conductor de la negociación,
es la negociación del Fondo Monetario. Eso es clarísimo. Okay. Entonces, fue el acuerdo. Aprobar todo lo que venga del Fondo Monetario para poder hacer con la agenda legislativa de la cual vamos a hablar más adelante. Jimena, con usted terminamos esta primera ronda. Su apreciación del proceso interno de elecciones. Gracias, Andrés. Un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro del país y asimismo también a los colegas que comparten este espacio el día de hoy. Creo que es fundamental destacar el hecho que se haya podido llegar a un acuerdo que de su inicio, Andrés y colegas, fue un llamado que hizo la bancada legislativa Alianza País y Aliados a todos los sectores políticos. Hubieron sectores políticos que se alinearon, que dijeron, sí, vamos a discutir, vamos a llegar a un acuerdo en base a algunos puntos fundamentales que fueron expresados incluso en un comunicado que hicimos público oportunamente. Hubieron sectores que no quisieron dialogar, porque claro, algunos sectores van a priorizar siempre su agenda política con miras al 2021. Pero otros sectores también dieron oído a la posibilidad de llegar a acuerdos que nos permitan alinearnos en puntos fundamentales, Andrés y colegas, como por ejemplo la defensa de la democracia. Fundamental mantener la estabilidad dentro del país. En torno al tema económico, en los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos complejidades serias de empleo. ¿Cómo no entonces llegar a mínimos acuerdos que nos permitan llegar a un debate profundo con todos los sectores y que lleguemos a mínimos consensos? En efecto, Alianza País, pese a todo lo que se dijo, a toda la campaña negativa que existió para evitar que seamos el movimiento que presida la Asamblea, ha llegado a obtener esta posición, pero sobre todo porque creo que ha habido una madurez política en estos años de comprender que en la Asamblea Nacional existe diversidad, que no podemos anular el debate y que es fundamental que encontremos acuerdos, no para beneficiar un movimiento o partido político, sino para beneficiar la agenda del país, de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ok, gracias, Jimena. Fabricio, lo que ha dicho Mauricio me parece muy importante, que hay un hilo conductor, digamos, en esta alianza, en este acuerdo, en esta votación y en la agenda legislativa, que es el Fondo Monetario Internacional. A ver, es posible que se pueda ver eso así. Yo creo que es posible que eso se pueda ver así. Pero todavía no llegamos a ese momento. Este es un primer escenario en el cual ni todo es bueno ni todo es malo, y me parece que hay que entenderlo así. Esta es una asamblea de transición metida en un espacio en donde tenemos un gobierno de transición. Esta asamblea está saliendo del dominio total de un partido político en donde es extemporáneo que se quejen de que no es democrático cuando en las anteriores elecciones llenaron e hicieron lo que quisieron con la asamblea, y lo mismo en el periodo de Gabriela Rivadeneira, y lo mismo en el periodo del Corcho Cordero, y lo mismo en la asamblea constituyente. Entonces, tarde piachi, o sea, a estas alturas venirse a quejar de que no fue democrática la última elección, pues me parece que hay que saber de dónde vienen las palabras. Lo segundo, sí, se le da un respiro a la asamblea de transición para conducirnos a un momento de debate en donde hay que buscar acuerdos. Yo creo que eso es importante. Pero en esos acuerdos, y esta es posición personal, uno no puede arriar la bandera. Uno tiene que sostener las líneas políticas que tiene que sostenerlas, porque eso es la credibilidad de cada uno de los actores políticos, y me parece que eso es importante salvaguardar también. César, por ejemplo, hay que buscar acuerdos para definir una política cualquiera, eso es lo que hay que discutir, respecto al tema laboral. Eso es indispensable. Sabemos que hay una cantidad enorme de ecuatorianos, de compatriotas que no tienen trabajo. Hay que resolver lo que ocurre con la seguridad social. Eso es una exigencia nacional. Es probable que tengamos que revisar el tema tributario. Todo eso podría ser factible emprender con este sistema o este esquema que se ha establecido en el Parlamento. Le pongo tres casos, ¿no? Estos temas se tratan en las comisiones y después van al Pleno de la Asamblea Nacional. En las comisiones es más técnico, el trabajo es más efectivo, se genera, se produce. Nosotros tenemos la ley de emprendimiento en la Comisión de Desarrollo Económico, donde estuvo Mauricio, ahora ya no está. Y esta es una ley nueva, que se tiene que generar una nueva normativa en el país que impacte en el desarrollo nacional, porque la rigidez que tenemos en todo tiene que ser reformada, tiene que ser cambiada. Hay que buscar nuevos sistemas de contratación, modernos, porque 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar mecanismos para generar trabajo para los nuevos, para los emprendedores, para los innovadores. Los que ya tienen las reglas de juego, mantienen las reglas de juego. O sea, aquí nadie va a conculcar los derechos de los trabajadores.
Aquí se confunde mucho y se habla mucho, pero aquí hay que hablar con claridad. La seguridad social hay que salvarla. Está quebrado el seguro social. Hay que salvarla. Y para esto hay que sentarse en una mesa. ¿Quiénes? Los empleadores, los trabajadores, el gobierno y la legislatura. El seguro social se terminan los fondos de pensiones en el 2021. Dicho por el expresidente de la Seguridad Social, y aquí está Mauricio, en la Comisión de Desarrollo Económico. Cuando hablábamos sobre el presupuesto del Estado, vino el presidente del Seguro Social y dijo esto en la comisión. ¿Qué estamos esperando? ¿Llegar al 2021 para que en el Ecuador haya una guerra civil? No podemos. Tenemos que actuar con responsabilidad y resolver los problemas. El tema de la seguridad, tema de la seguridad ciudadana es un tema tremendamente grave el día de hoy, donde las familias están amedrentadas, hay que desarmar a la delincuencia, necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para ayudar a la policía, políticas de Estado permanentes que garanticen la seguridad de los ecuatorianos. Y no necesariamente es el lineamiento del Fondo Monetario, son otros asuntos también. Bueno, dentro de eso, si hablamos de una de los, en el acuerdo con el Fondo Monetario, es el tema laboral. ¿Laboral? Y flexibilidad laboral, eso se da. Y no nos va a pasar como cuando dio el crédito el Fondo Monetario dio en África, en países donde tenían ébola. Primero la condición para dar el crédito fue que saque casi todos los empleados públicos. Y cuando llega el crédito no había quien aplique el proyecto. O sea, eso es lo que le pasa a veces al Fondo Monetario, porque las mismas reglas que dio en los 90s, nuevamente las reglas Mauricio, ahora. daría la sensación de que usted es partidario que siga ese ejército de desempleados. No, yo creo que es diferente. El tema, en esto lo que hago es defender lo que son derechos. Y cuando uno se defiende derechos, hay un derecho al equilibrio económico. No podemos pensar, aquí mismo está en la revista Líderes, que todo es crisis, está mal el país, no sirve para nada. Pero ¿qué pasa? Grupos económicos representan el 62% del PIB en el Ecuador. Ellos tienen el 62%. Y apenas de los 200, era antes 217, en este periodo aumentan 50 grupos económicos. ¿En qué crisis que aumenten los grupos que tienen poder? Claro, pero apenas están pagando la mayoría menos del 1.5% del impuesto a la renta. Cuando se dice que hay un problema en la crisis económica, vemos las ganancias de los bancos desde el 2013 hasta la fecha y siguen creciendo. Se ve patrimonio y utilidades de los bancos, eso dice Asobanco, va creciendo. Yo creo que el cuento no es ese, el cuento es cómo yo puedo dar con un buen trabajo en la propuesta grande, dar oportunidades a la gente. Dar oportunidades a la gente es a la gente que no tiene. Sí, con lo que paguen impuestos, gente que sí está llevándose el presupuesto del Estado y que tiene que trabajarse, tiene que darse educación para que la gente tenga oportunidades, hay que darles. Y por último, no creo que es bueno justificar, es que ustedes hacían lo mismo y ahora nosotros hacemos lo mismo. Y antes era malo, pero ahora hacemos lo mismo y ahora es bueno. No creo, yo creo que avancemos un poco en esto. Si esto estuvo malo, bueno, ahora corrijamos y hagamos bien las cosas, pero no podemos justificar, como ustedes hicieron así. Que fue parte también Jimena, que estuvo anteriormente, que se pidió a los asambleístas 3 comisiones a las que se querían ir, por lo menos había la opción de estar en esas comisiones. Hoy no se pidió nada de eso. En ese plan está el país en su conjunto, o sea, como claro, se hizo mal durante 10 años, hay que corregir. Y por eso, y lo último, yo no estoy de acuerdo, hay que crear empleo. Y entiendo, la empresa privada es la que más empleo tiene que dar. Pero también debe haber un crecimiento también en la parte estatal, porque crece la economía, también debe crecer la parte burocrática. No es que en exceso es malo, pero hay que ser eficiente ese tipo de... Así gracias, que Mauricio. No estamos en contra de cosas, sino que tal vez ahí la discusión no va a ser el empleo que quieren o no más empleo, es cómo. Y eso tenemos que hacer buscando las mejores opciones. Jimena, sobre este tema, si es tan amable, con esto cerramos también esta ronda. He escuchado muy bien lo que han dicho ambos colegas y creo que la necesidad de llegar a un consenso entre las dos visiones. Coincido en parte con lo que dice César y también en parte con lo que dice Mauricio, y creo que ese es el reto de la Asamblea. No anular el debate, sino al contrario, encontrar el consenso. Por supuesto que tenemos ciertas complejidades en la seguridad social y tenemos que revisar algunas medidas que nos permitan garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? ¿Es acaso la privatización la solución? Algunos creemos que no. Probablemente algunos crean que sí. Es necesario entonces revisar el tema de la mano de los trabajadores, de las manos de los jubilados, de los empleadores. Y creo que en ese sentido el llamado al acuerdo nacional por parte del gobierno es absolutamente acertado. Que se tengan que implementar reformas para dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales, de acuerdo.
pero también es responsabilidad del gobierno, de la Asamblea, escuchar las demandas ciudadanas y llegar a un equilibrio. Cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero a la par proteger también los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que podemos llegar a un punto medio si asumimos responsabilidad en torno a estos temas que son preocupación de todos. Tengo que ir a la publicidad, volvemos tras el corte con elementos o con mayores puntos sobre la agenda legislativa y también fiscalización. Ya retornamos. Las nuevas autoridades de la Asamblea deberán fijar la agenda legislativa y resolver varios proyectos que quedaron pendientes durante el primer periodo, que estuvo conducido por José Serrano en primera instancia y luego por Elizabeth Cabezas. Según el Observatorio Legislativo, 37 proyectos de ley deberán ser considerados para primer debate y 10 deberán ser debatidos en segunda instancia. Entre las normativas que más generan expectativa están, por ejemplo, el Código de la Salud, reformas al Código Orgánico Integral Penal, además el Código de la Democracia, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Anticorrupción, reformas al Código Laboral y además un tema que preocupa mucho que son los proyectos económicos derivados del acuerdo con el FMI. Pero no podemos olvidar que los legisladores también deberán abordar los procesos de fiscalización que están en trámite. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Fabricio, ahora hemos hecho una lista de algunos de los temas, pero tengo entendido de que hay como 300 proyectos que están ahí. A mí lo que me preocupa es la calidad de la producción legislativa de ustedes. Yo estoy de acuerdo con esa preocupación y creo que esto tiene que ir mucho más allá. No se trata de procesar las cosas que están en la legislatura porque ya están en la legislatura, sino que se trata de establecer en primer lugar un norte de hacia dónde hay que conducir esto. Y déjeme expresar el porqué. ¿Cómo pueden plantearse en este momento que lo que se necesita es recuperar el empleo y hacer leyes para el empleo, cuando ustedes dos son los responsables de que en los últimos 12 años se haya perdido el empleo? Si nosotros propusimos en campaña que había que crear un millón de empleos. Bueno, pero no son los dos. No, pues pero representan a las dos versiones del mismo partido. Personalizar. Son las mismas personas. A ver, sí, es personalizar porque ustedes están aquí. Pongámoslo en estos términos. Se quejan del estado del Seguro Social, pero el partido de ustedes es el que dijo que es un error pensar que la plata del Seguro Social les pertenece a los afiliados. Se quejan de la falta de empleo, pero es el partido de ustedes el que dijo que es un error pensar que cuando uno hereda solamente a la familia, sino que también hay que heredarle al Estado. Entonces, lo que se tiene que cambiar, Andrés, en primer lugar, es el concepto. Entendemos que 12 años de este régimen constitucional le han llevado al Ecuador a este momento de postración económica, porque esos conceptos económicos metidos en la Constitución le llevaron al Ecuador a este momento. Se desconoció, por ejemplo, el sistema de arbitraje internacional para la resolución de conflictos económicos internacionales. ¿Qué significó eso? 650 millones de dólares menos en balanza comercial. Así de sencillo. ¿Querían hablar del tema del trabajo? Perfecto, hablemos del tema del trabajo. En la Constitución, por ejemplo, se puso la prohibición de precarización, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero también se puso, por ejemplo, la prohibición del contrato por horas. Vea, Andrés, trabajar por horas es bastante mejor que no tener trabajo. Por eso es necesario un acuerdo para la reforma a la Constitución. Reforma constitucional. Pero claro, porque necesitamos cambiar algunos conceptos de esos. Y usted decía sobre el tema de la calidad de la legislación, y me parece que aquí tengo un ejemplo maravilloso. En el año 2018 se aprueba la ley del adulto mayor. En las disposiciones 9ª y 10ª derógase la ley sin número publicada en el registro oficial tal, y en la 10ª derógase la ley sin número publicada en el registro oficial tal. ¿Sabe cuáles son? Las que se derogan en la ley del adulto mayor: la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
Bueno, a mí me parece que igual ocurrió con el Código Integral Penal, Sí, que señor. inmediatamente ya hubo que hacer reformas, Sí, señor. enseguida reformas. Ok, y reformas. entonces, hablando de la calidad, hay una doble responsabilidad. Lo que propone el Ejecutivo y que tiene que aprobarlo el Legislativo en términos de lo tributario, me parece que ese es un tema que es importante. Muy importante. Y por otra parte, lo que propone el Legislativo y la calidad de colegislador del Ok. Ejecutivo para mejorar la Gracias. calidad de la legislación. Mauricio Proaño, la palabra para usted. Sí, bueno, sí, cuando hablamos de empleo creo que es interesante, sí hay efectos siempre a veces externos al país que da un efecto de, como pasó en el 2016, ¿no? el culpable En es el otro. 2016, pero, por ejemplo, en el estudio no es de nosotros, porque después va a decir sí, ellos con sus números, ¿no? Pero este es el Centro de Economía y Política de Estados Unidos, de Washington. Hace un análisis de los últimos años aquí y solo una de las conclusiones que dice el crecimiento anual del PIB en la década, ¿no? Durante la última década, 2006-2016, fue de 1.5% en comparación del 0.6% de los 26 años posteriores. Se trata de una mejora significativa en la economía. Y dice, la tasa de pobreza disminuyó del 38% y la pobreza extrema al 47%. Buena parte en la reducción de pobreza y se debió al crecimiento y al empleo. O sea, no digo yo, dicen gente especializada que está en Washington, sus oficinas, y dicen eso. O sea, decirle al ecuatoriano que todo estaba mal, yo veo una estrategia media nefasta, ¿no? Porque es decirle al ecuatoriano, todo lo que haces no sirve, todo los esfuerzos que hagas no vale, no eres tan inteligente que traer gente de fuera para hacer eso. Y yo creo que el ecuatoriano, hombres y mujeres, todos aquí podemos hacer una cosa brillante de este país. Es cuestión de ponernos de acuerdo en cosas. Empleo, sí, claro, empleo. ¿Quién no va a querer que se genere más empleo? Pero hay que ver el cómo, sin afectar derechos y dando oportunidades. El mundo está para defender derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. Gente que no tiene opciones para educarse, tiene que el Estado apoyar para eso. Pero Gente que no tiene de darle salud. trabajo a esa cantidad de Claro, ecuatorianos que están en las calles pero de la informalidad, Mauricio. Pero una cosa es interesante, justo conversábamos con César, decíamos, ¿qué busca la empresa privada? Gente con salud y que esté bien preparada. Pero hay mucha gente pobre que no tiene esa opción. A eso tiene que ir el Estado. El Estado. Y los que más ganan, como la diferencia que hay en esto, 62% del ingreso del PIB, más de 68.000 millones de dólares facturaron. Y otra Bueno, cosa pero más. ese sí es responsabilidad de ustedes, Pero hay pues. que moverse, claro. Ese sí es claro. responsabilidad Y el de tema ustedes. también, pero también hay un tema medio alarmante. Ecuador, segundo puesto mundial en fuga de capitales. Se genera riqueza y el dinero se va. Esto es de Banco Mundial, Ok, no César, es de acá. por favor. El modelo de desarrollo económico utilizado por la Revolución Ciudadana colapsó. La expansión del gasto corriente colapsó. El crecimiento desmedido del Estado colapsó. Pasamos de 350.000 empleados públicos hace 12 años a 700.000. Entonces el gobierno nacional, el actual gobierno, ha estado buscando, finalmente decidió cambiar de modelo de desarrollo económico basado en la producción y empleo productivo. Ahí nos encontramos hoy. Pero este nuevo modelo de desarrollo económico, con todas las cargas pesadas que tenemos, es una carreta extremadamente pesada que hay que empezarla a empujar para que empiece a rodar. No rueda todavía, es muy lento. Los resultados de estos esfuerzos de la Ley Económica 1 que pasó la Asamblea, de la 2 que va a venir con todas las reformas que se comentan, que habrá que ver cómo vienen, ¿no? Tienen que tener dos objetivos principales. Uno, aumentar la producción para generar una oferta exportable porque tenemos que mantener la dolarización y la dolarización se mantiene con dólares, ¿no? Ser competitivos para poder llegar a los mercados y generar trabajo para nuestra gente. Ese es, aquí no hablemos de otras cosas más, eso. Si la gente tiene trabajo, va a tener bienestar. Si las empresas ganan plata, qué bueno que ganen plata. No puede seguir siendo en el Ecuador un tabú y un pecado ganar dinero. Hay que ganar dinero, pero hay que pagar los impuestos. Pero finalmente los pueblos que han progresado, las naciones que están desarrolladas y tal, lo han hecho es con trabajo. Es la única manera de avanzar. No hay otra. No hay otra fórmula, Andrés. No hay otra. Entonces, hay que generar las condiciones, ¿no? La estabilidad para que venga el inversionista. Se han hecho reformas importantes como restablecer el arbitraje internacional que hablaba Fabricio hace un momento, para que tengan los inversionistas extranjeros tranquilidad de poder venir a invertir sus capitales en el Ecuador. Pero el Ecuador tiene que generar este marco. Y dentro de eso, que hablamos de la seguridad, también está la seguridad ciudadana, porque hablamos hace un momento. ¿Usted cree que
un extranjero con todos los niveles de violencia tan elevados que están en el Ecuador se sentiría cómodo de venir al país? Algo más tenemos que hacer. Ahora, pero es que la inseguridad ciudadana tiene como origen el desempleo. Todos estos ingredientes Sí. que estamos comentando. Usted tenía en enero que entraban al país 500 extranjeros por día. Hoy tiene 3.000 extranjeros diarios que entran al Ecuador. Y entran buenos y malos. Y además la viveza criolla, pues. Porque la delincuencia organizada en el país, todos son los extranjeros los que roban sí los ahora. pasan ahí. Los de aquí, los de aquí se volvieron santos, ¿no es cierto, no? Ok, Jimena, a mí me parece que el tema laboral tiene que ser enfrentado, pero también el tributario, que lo hemos dejado a un lado. Por favor. Absolutamente de acuerdo. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que mencionó Mauricio. Ustedes fueron los culpables de lo que está pasando con la seguridad social. Fabricio. A mí me Tal vez parece... es con Mauricio. No, Fabricio. A mí me parece que es irresponsable y hasta mentirle a la gente que los problemas de la seguridad social comenzaron en la última década. La seguridad social es una institución que está asumiendo el resultado de los errores y la falta de compromiso de los gobiernos desde la historia del Ecuador. No podemos negar aquí que, por ejemplo, gobiernos anteriores nunca, por ejemplo, pagaron el compromiso del Estado para la seguridad social. Y más bien el gobierno anterior se igualó en esos pagos y además mejoró el ingreso, por ejemplo, a la atención médica. Hijos de los jubilados, se aumentó el número de camas, el número de doctores. Es decir, no podemos satanizar todo lo que pasó en los 10 últimos Jimena, años. Quizás yo entiendo ese que eso caso sea... que usted menciona es el más yo crítico. entiendo... Incorporó a una cantidad de familiares a la atención médica sin tener los recursos. De acuerdo, se Andrés, convirtió en generoso con plata ajena. que hayan complejidades ahora y que tengamos que ver cómo mantenemos aquello, absolutamente de acuerdo. Pero no podemos satanizar todo lo que pasó en los 10 últimos años. Yo entiendo que sea parte de un discurso político de Fabricio, pero el pueblo lo sabe. Hubieron temas que fueron positivos y negativos y nosotros como movimiento político estamos precisamente trabajando en lo que hicimos mal y en lo que tenemos que perdón corregir. un ratito, Jimena, Sí. porque tiene que aclarar este tema. Sí, Lo que pasa es que esa defensa a ultranza del correísmo de Jimena es la que nos hace a nosotros decir, son exactamente lo mismo, el correísmo y la Revolución Ciudadana y Alianza País, es esto. Pero no solamente es lo que usted plantea, Andrés, respecto de la incorporación de otras personas a la seguridad social, que es el equivalente a ir a un restaurante y decir, yo pago por un plato, pero sirva cuatro comidas. Resulta que tienen que asumir también la responsabilidad de lo que hicieron. Muy Es bien. ese el Volviendo- gobierno el que le quitó el 40% de aportes que tenían que tener, por ejemplo, los empleados El Gracias. modelo de gratuidad está Un colapsado. 40% de aportes que no se había No hay almuerzo pagado, gratis. incluso en la época cuando el señor Lazo, por ejemplo, era parte del Ministerio de Finanzas. Pero ahí me gustaría también hacer comentarios, por ejemplo, en torno al tema de trabajo. Y aquí bien se ha hablado de la necesidad de crear leyes que nos permitan atraer inversión extranjera, que nos permitan generar empleo. Y creo que la Asamblea Nacional ha cumplido. Hemos aprobado 2 leyes económicas importantes precisamente para fomentar el empleo, comprendiendo la realidad económica del país. Yo estoy de acuerdo lo que dice César. Teníamos que cambiar de modelo económico, no podíamos seguir pretendiendo que el sector público active la economía. Absolutamente de acuerdo y hemos corregido eso. Sin embargo, también, Andrés, tiene que haber un compromiso de los empresarios. Hemos aprobado leyes, hemos dado apertura, pero ahora entonces quisiéramos saber cómo el sector empresarial se está comprometiendo en efecto en la generación de empleo, en el pago de los tributos. Esto va de la mano. Creo que enfrentar el tema del empleo no solamente le compete al gobierno, a la asamblea, a los políticos, también debe haber un compromiso del sector empresarial en cuántas plazas de trabajo está generando para dar una respuesta. No solamente pedir más y más incentivos, sino también comprometerse con el desarrollo del país. En el tema del dinero electrónico, se pasó la posibilidad, por ejemplo, de que el dinero electrónico lo maneje la banca. ¿Para qué? Para que ayude en el tema de la liquidez dentro del país. Entonces tenemos también que pedir resultados, sobre todo al sector de la banca. ¿Cuál ha sido el compromiso asumido, por ejemplo, en ayudar en el circulante dentro del país? Son temas que están pendientes y que debemos irlos aclarando para profundizar el debate en torno a las leyes que sigamos aprobando. Gracias, se requiere un compromiso del sector empresarial, sin duda. Sin duda. Y ahí el tema tributario, insisto, pero sin perjuicio de que analice la responsabilidad del empresariado. Sin duda, y el que gana tiene que pagar más, y el que más gana más paga. Y eso está en la ley, los empresarios pagan sus impuestos. Además todo está ahora vigilado, controlado, registrado, está en las computadoras, el Estado tiene un seguimiento. No es que ya ahora el que no quiere pagar no paga, no.
Pero vamos a lo de fondo. ¿Por qué está quebrado el Seguro Social? Todos los gobiernos de turno le usaron al Seguro Social como caja chica. Pero antes en Sucres, sacaban 11.000 millones de sucres. El último gobierno, el del señor Correa, sacó 11.000 millones de dólares y le quebró al Seguro Social. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Ni este gobierno, ni ningún otro gobierno tiene que tocar la plata de la seguridad social. Ese tiene que ser un primer compromiso para salvar a la seguridad social. Hay que blindarlo en términos de porque leyes. la plata no es del gobierno. Sí, pues. La plata es de los trabajadores, de los aportantes a la seguridad social. Ellos son los dueños del dinero del Seguro Social, no es del Estado. ¿No? Y esto no puede seguir manejándose así. Segundo compromiso, el gobierno tiene que hacer un plan de pagos de cómo le va a pagar lo que le debe al Seguro Social. ¿No es cierto? Y hay que darle facilidades porque el gobierno no tiene la plata, entonces hay que darle facilidades para... Pero mire internamente usted, el seguro también tiene que tener la contabilidad en orden y tener balances adecuados, auditorías convenientes. Hasta ahora no hay balance del Seguro Social. Y sin embargo, no cumplió con la ley el presidente, el del directorio, el gerente del Seguro Social, se prestaban plata, hacían esto, hacían inversión, sin balances. Aquí a ciegas, a palos de loco. Así se ha manejado la seguridad social en el Ecuador. Pero déjeme decirle algo para concluir. Podemos comparar, pues, después de 20 años, lo que pasó en la seguridad social chilena, que tiene un sistema mixto, no privado, mixto, y el ecuatoriano, que es solo estatal. Chile tiene más de 180.000 millones de dólares acumulados, porque ahí está el ahorro interno. Ahorro acumulado, que sirve para los proyectos de inversión y desarrollo para generar bienestar y trabajo de los chilenos. Le sobra tanto la plata que invierte en Argentina, que invierte en Perú, que invierte en otros países. Y el Ecuador, después de 20 años, quebrado el Seguro Social. Entonces, estos ejemplos que hay en el mundo, porque esto se pudo hacer en el Ecuador en la Asamblea Constituyente del año 98, y lamentablemente se perdió la oportunidad de hacerlo. Hoy, lamentándonos, pero con los ejemplos vivos y reales, ahí está un ejemplo más de lo que se tiene que hacer aquí para salvar a la seguridad social. Mauricio Proaño, por favor. Sí, uno de los temas importantes en el país es el tema de evasión. Antes de la década eran 62% de empresas que evadían impuestos en el país. Luego se logró el 30%, 32%, y hoy nuevamente vemos en las estadísticas, en el estudio que salió de CEPAL, hay un incremento nuevamente de evasión. Hablamos de un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones de dólares y la deuda de los grupos económicos en impuestos es de 4.500 millones de dólares y más los otros grupos suman casi 10.000 millones. Entonces, claro, la lógica es que paguen todos la deuda y no cobro a los que en este momento estamos haciendo gobierno. Entonces, ahí viene un problema complicado. El otro, pensar, es el único país en el mundo que se discute menos impuestos, más desarrollo. Porque si fuera así, Dinamarca, Chile, Uruguay estarían pobres porque cobran más impuestos que nosotros. La carga fiscal es mayor. País sí, entonces la lógica sería el país que menos paga impuestos debe estar bien desarrollado, ¿no? Es Haití. Y cuando uno va a los Estados Unidos, usted sabe, en los municipios se maneja el impuesto que le da el desarrollo a los departamentos, a los estados. Esos son los impuestos. Pero en eso tenemos que ser muy claros. Yo creo que el tema es sincerarse también. Vemos aquí las empresas, yo tengo todos los grupos económicos, la mayoría paga menos del 1.5% de presión, cuando en otros países tenemos una carga buena, y por eso Chile cobra 34% casi de presión fiscal, y Chile, como está, Uruguay lo mismo, Ecuador es el 22%. Entonces, no es cuestión del impuesto per se. Por ejemplo, el impuesto a sedes de capitales. Hay que quitar eso porque no permite. No, si yo le quito ese impuesto, la importación va a salir más barata. ¿Y quién va a comprar más barato el producto? Fuera. O sea, lo que le hacemos es quitarnos aquí algún recurso que quede en el país para que vaya el producto más barato fuera. Entonces, hay que trabajar. Chile no tiene ICD, pero tiene otro impuesto que también cubre sus salidas. Entonces, es cómo ponernos de acuerdo en que tampoco podemos permitir en que ganancias del país no se den aquí. Y lo otro, que es seguro social. Seguro social, yo creo que sí, había que revisar. Yo logré bajar, porque luego quitaron de la web el estudio actuarial. Deberían estar ahí, porque por ley debe estar ahí, y bajé.
Se ve claro, pero también tienen los estudios, yo creo que debemos diversificar a otras empresas, porque solo hay muy pocas las que hacen esto en el país, creo que hoy hay una. Debemos diversificar para que vengan otras empresas a hacer ese estudio, y con datos, y con información, claro. Porque el Seguro Social es el que más recibe mensualmente dinero, ¿no? Y lo otro de atención, claro, yo leí justo en el último informe un seguimiento del Ministerio de Salud. Se atendía antes de la Reunión Ciudadana 1.600.000 personas, atención en lo público, con el seguro y lo demás. Hoy sobrepasan los 3,5 millones. Claro, aumentó esto. Por eso hay problemas que ya no crecen nuevamente, y hay problemas de medicina, hay problemas de otras cosas, porque creció fuertemente. Pero tampoco estoy de acuerdo en que se diga, bueno, es que no podemos dar salud a todo el mundo. Yo creo que ese es un derecho que todos los ecuatorianos tienen. El cómo, el que hacer. Pero no mezclemos, pues ahí estamos mezclando el sistema de salud pública del Estado con el Seguro Social. Aquí hay unos cotizantes que son los dueños del Seguro Social, que se merecen ellos todos los beneficios, pero no podemos mezclar. Como hemos mezclado todo está, este momento, todo está dañado, nada funciona, todo es un desastre en el Ecuador. Ok, Fabricio, con usted terminamos este segmento. Asunto seguridad social. Yo creo que se necesita, en primer lugar, tener claridad. Escondieron los números, Andrés, y me parece que eso es grave. En segundo lugar, yo creo que se necesitan responsabilidades, y en tercer lugar, yo creo que hay que corregir el modelo. En efecto, si es que hay experiencias exitosas en otros países, ese es el modelo que hay que seguir, y me parece que hacia allá hay que ir sin desapasionamientos, o sea, sin meterle mucho la cabeza. El asunto es así: allá funciona porque hicieron esto, aquí no funciona porque le metieron la mano al IES. Y tenemos que garantizar el sistema de seguridad social para los ecuatorianos. Ok, voy a ir a una pausa y enseguida retornamos para el segmento final. Queremos proponer el tema de fiscalización. Mantenga usted la sintonía de Teleamazonas. Bien, vamos al segmento final de nuestro programa y claro, el otro rubro que tiene la Asamblea Nacional, además de la legislación, es la fiscalización. Y están pendientes algunos casos, pero quizás el que más ha llamado la atención estos últimos días es lo que ocurre con la ex canciller y actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jimena, por favor. En efecto, entendemos que ya hay un informe de la Comisión de Fiscalización que deberá ponerse en conocimiento en el Pleno de la Asamblea Nacional, una comisión de fiscalización que está renovada, con nuevos miembros, con nuevos directivos, y pues esperamos realmente que esta comisión pues enfrente este gran reto que tenemos en torno a la lucha contra la corrupción y a una fiscalización responsable. En relación al juicio político que usted ha planteado, esperamos conocer a profundidad el informe de la comisión y ahí pues deberemos debatir. Entiendo que hay diferentes posiciones. Lo que sí tenemos que tener cuidado, Andrés y colegas, es que podamos debatir este tema con absoluta responsabilidad, sin revanchismos, sin odios políticos que realmente pueden quitarnos la perspectiva como legisladores. Hay un caso puntual que es el caso Assange, que me parece que hay que resolverlo en términos ya de elemento histórico, ¿verdad? Así es, debemos... ¿Qué ocurrió con esa naturalización de Assange? Así es, debemos revisar ese tema, en efecto. Creo que es un tema, yo como migrante, para mí muy sensible. Como migrante yo defiendo los derechos de la movilidad humana y la posibilidad, por ejemplo, de tener una doble nacionalidad, que realmente es un privilegio que adquirimos los ciudadanos que vamos a vivir a otro país en diferentes circunstancias. De acuerdo que tenemos que revisar ese proceso, tenemos que revisar también el proceso de cómo se retira o se suspende la nacionalidad, garantizar que en efecto haya habido un proceso apegado a la Constitución, apegado a la ley. Creo que es una tarea que tenemos como Parlamento y que esperamos conocer cuando se trate el tema en el Pleno de la Asamblea. Fabricio, por favor. A ver, lo que plantea Mariana tiene mucho sentido. ¿Pero por qué le dice Mariana? No, si es que ella me dice Mauricio, yo le puedo decir Mariana. Revanchismo, ahí está, como ella me dijo. A ver, yo creo que se plantea una cosa que es importante hacia el futuro. Lo decía hace un momento Andrés, ni todo es bueno ni todo es malo. ¿Qué es lo que pasa con fiscalización? La fiscalización en la Asamblea fue secuestrada por el partido de gobierno los 12 primeros años. Y había la oportunidad de sustituir ese modelo
por algo que sea bastante más lógico. Es que no se sostiene que sea el partido de gobierno, con su expresión en la Asamblea, el que tiene que hacer la fiscalización al partido de gobierno. Para este caso, la conformación de la Comisión de Fiscalización vuelve a estar en manos de la gente de Alianza País. Los compañeros legisladores de Alianza País quieren conservar esa comisión. Y valdría la pena, si es que la fiscal todavía está despierta, revise, está en indagación previa. Ahí hay una denuncia en contra de una legisladora que pedía que le den comprando la tela amarilla con lentejuelas para el vestido. Es uno de los casos de diezmos que está ahí. Se van a sorprender de quién estamos hablando. Entonces sí me parece que es necesario que la política sea hace fondo y pensar forma. que hay un control de esa comisión ahora y van a blindar, van a proteger a aquellos que podrían estar involucrados en temas de corrupción? Porque resulta que eso es lo que pasó durante los últimos 12 años. Andrés, acuérdese que el manejo de la Comisión de Fiscalización por Alianza País hacía que casi exijan prejudicialidad para entrar en un proceso de fiscalización política. Es decir, aquí no hay pruebas. ¿Se acuerdan cuando aquí usted en este programa me venían a decir que no hay pruebas, no hay pruebas? Bueno, ahí está preso Jorge Glass. Ustedes hicieron campaña bajo el brazo de Jorge Glass, ¿no es cierto? Ahí están presos otros están prófugos. Entonces sí me parece que la mejor señal que se le podía dar al Ecuador es que esa comisión debía estar manejada por un asambleísta independiente. Ok. César, insisto con lo de la ex canciller y la fiscalización en general. Andrés, parece que ya empiezan los desacuerdos. Ya se pelearon los compadres. Yo mantengo mi posición y tú lo conoces. Porque ya veo que están reclamando que por qué no fue fulano, sotano a esta comisión. No, el importante es lo de fondo. La fiscalización tiene que avanzar. La Asamblea está en deuda con el país en materia de fiscalización. En este mismo periodo se ha tapado mucho. Se ha tapado mucho. Por ejemplo, cuando se pidió que Richard Espinosa del Seguro Social venga a la Asamblea, se opusieron los compadres del pasado, ¿no? Cuando tenía que venir a dar la cara e informar que por qué incumplió la ley del Seguro Social. Lo que estábamos ¿No es cierto? Que no, porque manejaron el seguro sin estados financieros, que de acuerdo a la ley tienen que presentar informes en marzo y septiembre de cada año. Bueno, ni en marzo ni en septiembre, porque ni siquiera hay los balances, ¿no? Entonces, el tema de María Fernanda Espinosa, la ex canciller de la República, ya está el informe. Y ahí hay una demanda. En el nivel que se presenta para efectos del juicio político, hay una demanda que los que proponen el juicio político tienen que presentar. Por eso que va a la Comisión de Fiscalización y la parte acusadora y la parte acusada se tienen que defender. Ese es el debido proceso. Hoy ya está el informe de la Comisión de Fiscalización que pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que citarlo. Aquí hay que cumplir dos cosas: abocar conocimiento y en 48 horas, como establece la ley, tiene que darse inicio al juicio político. Y el caso Assange es el más comprometedor. Bueno, ese es uno de los emblemáticos, pues no, por todas las incidencias que esto tiene. Porque el caso Assange tiene una arista bien grande, pues, que aquí nadie lo toca en el Ecuador, que no es la nacionalidad solamente, pues. La nacionalidad puede llegar, si se comprueba, en una especie de venta de la bandera, pues. Aquí hay un tema de espionaje, de espionaje internacional. No, aquí hay unas cosas muy graves en las que lamentablemente está inmerso el Ecuador, porque se ha afectado la imagen del país. En el tema de la nacionalidad de Assange, si fue otorgada, ¿no?, indebidamente, eso implica, por eso la importancia del juicio político, que si hay censura, ese expediente va a la Fiscalía General del Estado. Y si hay mérito, la Fiscal General de la Nación tiene que proceder en la justicia ordinaria, porque hay sanción penal. Cuando usted otorga una nacionalidad indebidamente, ¿no?, usted está sujeto a prisión hasta 3 años. Ok. Mauricio, por favor. Bueno, yo creo que fiscalización se critica mucho, yo creo, en otro tipo de fiscalización, porque también se ve claramente que hubo un objeto de show, como salvo, y peor si es la secretaria de las Naciones Unidas, pues, voy a tener mucha pantalla para eso. Yo estoy de acuerdo que tiene que ver el juicio político. Lógico. Pero tiene que haber el derecho a su defensa. Ella tiene que indicar aquí, no, aquí juzgamos ya antes. En un programa de televisión el domingo pasado, el secretario de Transparencia dijo, ya, a esta persona vamos a involucrarle ya con fiscalía en tal cosa. Digo, bueno, están conversando, entonces, ¿no? Están ubicándose, no hay independencia, un poco eso.
Pero entonces, si vamos a fiscalización, apoyemos todos los procesos, que sea transparente, ¿no? Por ejemplo, el tema hoy, arroz verde, pero el tema cuando se habla de INA Papers, las cuentas, las otras, ni la prensa informa bien, ni los otros grupos dicen nada sobre este tema. Y creo que si hablamos de transparencia, hablamos de equilibrio en todas estas cosas, todo el mundo, pero siempre y cuando existe el respeto a la persona. Toda persona para mí es inocente hasta que no le demuestre. Pero no, aquí solo con una denuncia, con un papelito que alguien dijo algo, ya le hace un escándalo público. Y damos la imagen al mundo de que Ecuador es el país más corrupto del mundo. Y decimos, ¿por qué no vendrá la inversión? Entonces, un poco hay que bajar los niveles de acusación. Yo considero el 99% de ecuatorianos somos gente honrada. Así es. Pero no podemos, por solo show político, es comenzar a ensuciar a todo el mundo. El tema de fiscalización, yo creo que sí hay que hacerlo. Hay momentos que nosotros no fiscalizábamos a un ministro de Agricultura, por ejemplo, pero le llamábamos a la comisión, se reunía con los grupos que estaban en ese problema, se llegaba a acuerdos, ¿no?, de cumplimiento del ministro y cumplimiento para la gente y se solucionaba eso. ¿No estábamos en un momento de eso? Sí, puede ser que faltó más fiscalización, podemos reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Pero hagamos una fiscalización que sea más racional y con un principio, respetando a la gente. Tengo unos par de minutos, 30 segundos cada uno para un mensaje final, por favor, con usted, Fabricio, empezamos. Yo creo que la sensación que hay que darles a los ecuatorianos, a pesar de lo difícil de haber llegado a este momento, es que esa asamblea, como está, ha logrado tener una conformación del tablero de mando que es multipartidista y esto es respetable. Me parece que eso hay que reconocerlo. Este es un buen avance. Que a partir de eso tenemos que mantener las esencias personales de cada uno de nosotros y de nuestros grupos políticos es importante. El día de hoy, por ejemplo, se nos queda en la mesa la discusión del tema del arroz verde, en donde yo supongo que ustedes dos deben haber sido beneficiarios de su partido. Ahí sí vamos a tener que... ¿Tú tuviste beneficio de los bonos que Guillermo Lasso compró más caros? No, porque yo soy abogado. Entonces, nomás, por favor, entonces no incluyas, no personalices las cosas porque estamos aquí. Yo creo que hay que ser un poco más racionalmente la discusión. No es así. Y vive con eso. No tengo por qué asumirlo. Porque yo no he hecho ninguna cosa de esas. Y no puedes decir por el arroz verde. Pero Mauricio, eso significa que sí hubo un tienen que demostrar. Problema, ¿verdad? Tienen que demostrar, tienen que seguir la justicia y lo demás. Sí. También fue acá el que la quiero bancar. 30 segundos, Jimenita. Creo que lo que acabamos de ver realmente evidencia la necesidad de que como políticos pongamos equilibrio y un debate con respeto, alejado del tema del conflicto a la solución, de lo coyuntural a lo estructural. Creo que este es un nuevo momento para la Asamblea Nacional y esperamos construir con las diferentes fuerzas políticas, leyes que vayan a responder las necesidades de ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias, César. 30 segundos, rapidito. El Ecuador tiene que avanzar con claridad, con transparencia, con firmeza en la lucha contra la corrupción. Arroz verde, INA Papers, los bonos, todo tiene que investigarse. Y la justicia tiene que brillar. La justicia está en deuda con el Ecuador, pero la Asamblea Nacional también. Y esperemos que en este nuevo periodo se cumplan los proyectos, se hagan las leyes que el Ecuador demanda para poner en marcha el país, para generar empleo, para generar confianza y para tener una mejor esperanza de vida para todos los ecuatorianos. Gracias a Mauricio Proaño, César Ron, Jimena Peña y Fabricio Villamar. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de